El sábado se centró alrededor de una pregunta de Jesús. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quieres ser sano? ¿Y cuál es la respuesta que dimos nosotros? Que sí. ¿Sabes por qué Jesús dice quiere ser sano? Porque Dios sí desea que seamos sanos. Leímos tercera de Juan, donde dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas ¿qué? Salud. Y que tengas salud. ¿Saben? En el vocabulario hebreo, en el pensamiento bíblico, salud y salvación tienen la misma raíz. Porque para el hebreo, salud es mucho más que ausencia de enfermedad. Hay otra expresión en hebreo que nosotros conocemos mucho, que es shalom. Y normalmente lo identificamos solamente con paz, pero es mucho más que paz. Porque el pensamiento hebreo es integral. Él no ve al ser humano como cuerpo, alma y espíritu, como asuntos independientes, sino como un todo. Vamos a regresar otra vez a nuestra historia, porque dice que cuando Jesús, estamos en Juan capítulo 5, versículos 6 y 7, vamos a ver hoy. Cuando Jesús lo vio tendido y supo que ya había pasado tanto tiempo así, le preguntó: ¿quieres ser sano? Ahora, ¿qué respondió el enfermo? Cuando yo hice la pregunta aquí, las personas, los hermanos que estábamos aquí el sábado, dijimos ¿qué cosa? Sí, pero vamos a ver qué respondió este hombre. Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras me muevo yo, otro desciende antes que yo. Es interesante notar que cuando el ser humano se topa con su impotencia para resolver situaciones que afectan su vida drásticamente, necesita creer que en algún lugar o alguien tiene la solución a su necesidad. Especialmente cuando lo que está quebrantado es nuestra salud. Y tocamos puertas. Normalmente tocamos las puertas de aquellos que entendemos que han estudiado y se han preparado para trabajar en favor de nuestra salud física. Y tocamos puertas, pero cuando después de que usted consulta 2 o 3 opiniones y todos esos médicos coinciden en que eso es lo que hay, ¿usted se queda allí? No. Si a usted le dicen: mira, si vas a la punta de aquella montaña y llegas allá a las 5 de la mañana y ves cuando sale el sol y te paras de cabeza por 10 minutos, te vas a sanar. Ustedes se ríen. Pero si tú estás viviendo una situación donde nadie te da solución y te dicen que esa es la solución, ¿qué vas a hacer? Oye, yo no pierdo nada con intentarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no me sane, de por sí estoy enfermo. ¿Me están entendiendo? El hombre tiene frente a sí a Jesús. Obviamente él no sabe qué es Jesús. Pero es la única persona que le ha hecho la pregunta: ¿quieres ser sano? Si tú llegas a un lugar que lo que está tirado por todos lados, por cada uno de los 5 pórticos de ese estanque de Bethesda, lo que había eran ¿qué cosa? Enfermos de toda clase. Si alguien llega allí, a cualquiera que eligiera, le podía hacer ¿qué? La misma pregunta. Porque todos los que estaban alrededor del estanque buscaban una sola cosa. Lo que este hombre dijo: ser el primero que toco el agua cuando ese ángel desciende del cielo y agita las aguas, porque si yo soy el primero, ¿qué cosa voy a hacer? Sano. Solo que este hombre dice: no tengo quien me meta al agua.
Y cuando finalmente arrastrándome yo llego a tocar el agua, me quedo igual, así que llego a la conclusión de que alguien que la tocó primero. No tengo quien me meta en el estanque. Hubo otro hombre que vivió una experiencia similar. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 5, y quiero que me lean los versículos 10 al 13. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 10 al 13. Otro enfermo que estaba desahuciado. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Carmen, ¿lo encontraste? Sí, por el 10 al 13. Del 10 al 13, es correcto. Dice, entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo, yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, alzará su mano, tocaré la parte enferma y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho, lávate y serás limpio? Él está desesperado y viaja desde Asiria hasta Samaria. Y una vez que está frente al profeta, el profeta ni siquiera sale a verlo. Manda al siervo y le dice el profeta que vayas al Jordán y te sumerjas 7 veces y vas a ser sano. Y él se siente totalmente defraudado. Y dice que se fue enojado. Se fue enojado por 2 cosas. Porque él pensaba que iba a ser algo grande. Que iba a hacer alguna magia allí, o que él iba a venir, iba a poner la mano y el poder iba a salir y él iba a sentir esa energía que lo sanaba. Y uno de los soldados le dice, Señor, si tú hubieras pedido algo grande, ¿lo hubieras hecho? Sí. Entonces, ¿qué te cuesta? Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Recuerden que vimos que dentro de las leyes naturales hay 3 categorías. Y hoy seguimos estacionados todavía en la primera. ¿Ok? Y es la categoría de las leyes gobernantes. Y dentro de las leyes gobernantes identificamos 2 de los 8 remedios naturales que corresponden a esas leyes gobernantes. Y son la temperancia y la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque son las únicas en las que nosotros como seres con libre albedrío tenemos la decisión. Por lo tanto, toda decisión del ser humano que afecta su relación con Dios o que afecta su vida, que fue hecha a imagen y semejanza de Dios, es al final del día una decisión moral. Porque como hablamos el sábado, los animales no toman decisiones morales. A los animales Dios no les dijo, ustedes van a comer plantas y de las frutas ni se les ocurra probarlas porque cuando las prueben se van a morir. No, solamente al ser humano. Al ser humano sí le dijo porque tenía la capacidad de ¿qué? De pensar y de elegir. Ahora, con el pecado, nuestra capacidad de elegir correctamente, ¿qué pasó con ella? Se distorsionó a tal modo que vimos que la Biblia habla de nuestra imposibilidad. Tiene que haber un poder externo que obre en nosotros para capacitarnos para hacer la voluntad de Dios. Y Dios lo hizo a través de Cristo. Por eso la lectura de hoy decía, vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido,
nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy vamos a hablar de ese concepto de luz en el término bíblico. Cuando Cristo viene a este mundo, Juan describe a Jesús como la luz verdadera. Juan capítulo 1, versículos 9 al 11 dice: aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero lo suyo, ¿qué cosa? No le recibieron. Capítulo 3, versículos 17 al 21. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego dice Juan: y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz ha venido al mundo y los hombres, ¿qué cosa? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Dios es luz. Cristo vino a mostrar al Padre, y por eso Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que anda conmigo no camina en tinieblas. Él es la luz que alumbra a todo hombre que vino a este mundo. Pero ¿cuál es el problema? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque caminar en la luz significa seguir a Jesús. Y seguir a Jesús implica confiar en Él y no en mí. Y allí es donde nosotros encontramos el desafío. Dios es luz. Es más, si nosotros vamos al Génesis, en la condición de la tierra, en el inicio de la creación de Dios, la tierra estaba como desordenada, vacía y en oscuridad. Porque dice que las tinieblas cubrían la faz de la tierra. Para resolver esta situación, debemos observar qué es lo primero que hace Dios. ¿Qué es lo primero que dice? ¿Cuál es la primera orden que da Dios en el proceso de creación? Sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Y entonces, dice el evangelista, que las tinieblas en la luz no prevalecen. En todo lugar donde hay oscuridad, ¿qué es lo que usted hace? Prender la luz. Nosotros llegamos aquí como a las 7:10 más o menos. Y cuando venimos por allí me dice Olga: pero la iglesia está cerrada. ¿Por qué Olga llegó a la conclusión de que la iglesia estaba cerrada? Porque estaba apagada. La luz disipa las tinieblas y Dios es luz. Cristo es luz. El conocimiento de Dios y sus preceptos nos conduce a la luz. Nuestra función, una vez que llegamos a la luz, es ser conductores o reflectores de esa luz. Eso dice Pedro. Ustedes son real sacerdocio, linaje con cuánto. No. Nos eleva hasta allá arriba, no puede darnos mayores elogios que eso. Pero después nos dice para qué.
Es decir, que si tú no estás proclamando, si tú no estás proyectando la luz del conocimiento de Dios a otros, tú no estás cumpliendo con tu función de ser real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Porque Dios es luz y el conocimiento de Dios y sus preceptos nos conduce a la luz. En el Ministerio de Curación, en la página 89 y el párrafo 3, cuando yo traiga alguna cita de los escritos de Elena White, la voy a hacer en el contexto de presentar conceptos y principios, no instrucciones específicas. Dice, muy escasa atención se le suele dar a la conservación de la salud. Es mucho mejor prevenir la enfermedad que saber tratarla una vez contraída. Es deber de toda persona, para su propio bien y el de la humanidad, conocer las leyes de la vida y obedecerlas con toda conciencia. Todos necesitan conocer el organismo más maravilloso. ¿Cuál es ese organismo más maravilloso? El cuerpo humano. Deberían comprender las funciones de los diversos órganos y cómo estos dependen unos de otros para que todos actúen con salud. Deberían estudiar la influencia de la mente en el cuerpo, la del cuerpo en la mente y las leyes que lo rigen. Es interesante que esta mujer escribe esto en el siglo XIX. Y ahora en el siglo XXI, nadie pone ningún profesional de la salud que se respete a sí mismo pone en tela de juicio la relación que existe entre la mente y el cuerpo. Y la capacidad de la mente de traer desequilibrio al cuerpo y viceversa. Nadie. Es más, ahora de unos 30 años para acá se establece el término de condiciones psicosomáticas. ¿O no han escuchado ese término alguna vez? Y ella lo escribió en el siglo XIX. 4 elementos, esta es una información dada por un médico, 4 elementos esenciales hay en la vida: agua, alimentos, aire y luz del sol. ¿Cuáles son los 4 elementos? Agua, aire, alimentos y luz del sol. Los sistemas que se encargan de procesar estos elementos son el digestivo, el respiratorio y el tegumentario. Nunca había escuchado esa palabra. Dice, del cual forma parte la piel. O sea, la piel es parte del sistema tegumentario. Y los otros 2 son el digestivo y el respiratorio. ¿Qué explica este médico? Que los elementos, es decir, lo que consumimos, lo que entra a nuestro organismo, sea a través de lo que respiramos o de lo que ingerimos. Los elementos son procesados a través de los sistemas del cuerpo y este inicia un proceso metabólico. Es lo que nosotros llamamos el metabolismo. Y en este proceso metabólico hay dos digamos, vertientes: el catabolismo y el anabolismo. Este proceso de separación se lleva a cabo en el hígado para producir elementos de reparación, reconstrucción y energía. ¿Qué hace el hígado? En el proceso del metabolismo, una vez que estos 2 grupos se separan a través del proceso catabólico y anabólico, todos los nutrientes, todo lo que ingerimos y que empieza a procesar el estómago y que pasa al hígado, dice que este hígado produce la separación para producir reparación, reconstrucción y energía. ¿Qué artículo ustedes valoran mucho?
Vamos a ver, alguien que me diga qué artículo, cualquiera, material, qué artículo usted valora mucho. Muy bien. Tú y Noelia coincidieron, el celular. Ok, muy bien. ¿Tu celular es a prueba de agua, Noelia? No, muy bien. ¿Qué normalmente hacemos cuando, o qué usted haría si se va a tirar a la piscina y trae el celular? Porque nosotros siempre traemos el celular encima. Y trae el celular encima. Lo guardamos en la puerta. O le pone un protector. Por ejemplo, yo soy un poco maniático con el carro. Y a mí cualquier ruido del carro no me gusta. Y el carro puede estar corriendo y funcionando, pero si tiene un ruido que yo detecto que no es normal, yo necesito saber de qué es. Porque si no, no estoy tranquilo. Si el carro está sucio, me roba la paz. Y aquí en Puerto Rico es un problema porque parece que la mejor manera de atraer la lluvia es lavar el carro. Pero ¿a qué quiero llegar? A que cuando nosotros valoramos algo, lo cuidamos. ¿O no? Yo me imagino que si nosotros supiéramos, si nosotros entendiéramos todo lo que realiza el hígado y cuán importante es, nadie bebería alcohol. Y procuraría no tener un hígado graso. ¿Por qué? Porque este médico me dice a mí que en el hígado se realizan los procesos de sintetización y de separación que hacen posible la reparación, la reconstrucción de todo el cuerpo, no nada más del hígado, y la energía. Por eso ahora vivimos cansados, con poca energía. Ahora, ningún proceso metabólico, dicen los científicos, es 100% eficiente. Por lo tanto, en todo proceso metabólico hay desechos. El cuerpo tiene canales para trabajar con estos desechos. Uno de ellos es el sistema circulatorio. En la sangre circula todo. Las toxinas y el oxígeno y los nutrientes, todo circula por aquí. El hígado es el que trabaja para que uno se vaya por un lado y otros para el otro, ¿verdad? Como en una línea de producción donde te están llegando los tomates y te dicen cuáles son los que van a ir en la caja. ¿Y qué hace? ¿Cuál es la responsabilidad del empleado? Que los que están muy pequeños, los que están pasados, los que están muy verdes, ¿qué? Eso va por un lado. Todos estos desechos son dejados en el hígado, en el sistema linfático, en el colon, en el sistema respiratorio, en los riñones y en la piel. Todo este proceso está regido por leyes naturales. Y esas leyes son fijas. El hígado no le pregunta a usted si el hígado no decide si lo que llegó lo va a procesar o no. Él obedece a una ley establecida desde la creación que todo lo que llega lo tiene que procesar. Ahora, aquí viene lo interesante de la ponencia de este médico. Todo este proceso está regido por leyes naturales. Usted solo puede decidir lo que coloca en el sistema. Una vez que entra, ¿qué cosa? Ya usted no tiene control de lo que sucede. El metabolismo se llevará a cabo con la materia prima que usted le da. ¿Cuántos años quiere vivir? Y lo más importante es, ¿cómo los quiere vivir?
¿Con una máquina? ¿Con una farmacia ambulante? Todo eso está en función de la materia prima. ¿Y quién es responsable de la materia prima? Yo. Yo soy el que decido si cuando estoy en el restaurante pido una botella de agua o pido un Sprite o pido un Iced Tea o pido un juguito de China porque es natural. Yo soy el que decido eso. Yo soy el que determino cuál es la materia prima que entra. Ahora, hay algo interesante al mismo tiempo. ¿Recuerdan la respuesta del paralítico? Es que no tengo quien me meta, es que no tengo quien me lleve al agua. Es decir, él prefería estar allí 38 años con la esperanza de tocar el agua y sanarse, porque el agua no le imponía ningún compromiso moral. El agua era milagrosa, la tocaba y se sanaba, no le decía vete y no peques más. No, recibió su milagro y se iba celebrando por allí, y a lo mejor se iba a celebrar haciendo lo mismo que hizo, que lo llevó a la condición en la que estaba. ¿Me están siguiendo a dónde quiero llegar? Porque muy escasa es la atención que le solemos dar a la conservación de la salud, dijo Elena White en el siglo XIX. Es mejor prevenir la enfermedad que tratarla una vez contraída. Y por eso es que tenemos que venir a la luz, porque Dios es luz. Y por eso es que se nos manda, una vez que hemos venido a la luz, ser comunicadores de esa luz, para que otros vengan de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Porque la mujer con el flujo de sangre dijo, si tan solo toco su manto, seré salvo. El libro de Hechos narra que había personas que colocaban a los enfermos en el piso porque la sombra de Pedro los sanaba. En otra parte dice que el pañuelo de los apóstoles era pasado por la gente. Y entonces, porque es más fácil otorgarle poder a las cosas, es más fácil creer que hay algo que milagrosamente nos va a restaurar, que usar lo que Dios nos ha dado para prevenir. Y la verdadera salud es la que se ocupa de prevenir. Es la que toma las decisiones inteligentes para que la materia prima que entra a mi cuerpo sea de la mejor calidad posible. Y nos encontramos con otro problema, que es el mismo. O sea, para el paralítico era más fácil estar en el estanque y tocar el agua. Para Naamán era más fácil que el profeta saliera y lo tocara y tocara la parte afectada y dijera, está sano. Pero Dios trabaja de una manera diferente. Es más, la corriente científica del momento está establecida sobre el reduccionismo. Es la idea de que se ha descubierto un elemento que tiene la capacidad de resolver todos los males. Y voy a mencionar algunos. Noni. ¿Alguno de ustedes estuvo en la fiebre del noni? Eso fue una fiebre. Y hubo gente que promovía eso porque generaba, digo, y no estoy diciendo que lo hacían, o sea, hay gente que realmente mejoró, se sanó con el noni de algunas cosas, pero no hay tal cosa como que un solo elemento tiene la capacidad de curarlo todo. Y puedo seguir la lista, la moringa,
Sigo la lista, ustedes saben más que yo. El açaí, etcétera. Lo mismo sucede en el tratamiento médico subespecializado. Ahora hay especialista y subespecialista. ¿Saben qué me pasó a mí? Que yo andaba buscando un ortopeda y tardé meses en conseguir al ortopeda. Y cuando lo conseguí la cita. La pedí en agosto y la cita era para noviembre. Una semana antes de la cita me llama la secretaria para decirme, estamos llamando para confirmar su cita. Le digo, sí, yo quiero la cita. Me dice, ok. De paso, ¿para qué viene usted a ver al ortopeda? Digo, bueno, pues tengo un problema en el tobillo. Me dice, no, es que él no trabaja con tobillo. Ya ni me acuerdo de qué me dijo que él era especialista, me dio tanto coraje. Porque esperé 3 meses y no me vio porque él no era especialista en tobillo. Este reduccionismo científico y la subespecialización crean un problema, una concepción distorsionada del plan de Dios con respecto a la salud. ¿Y cuál es esta concepción distorsionada? Que está tan enfocado en que él es especialista en la córnea del ojo derecho, que se le olvida que esa córnea es parte del ojo y que el ojo es parte de los 5 sentidos del cuerpo y está en la cabeza, está conectado. Así que esa subespecialización, al mismo tiempo que lleva a algunas personas a conocer de una manera minuciosa cierta parte del cuerpo y cómo trabajar las afecciones, lo desconecta del resto del cuerpo. Y si bien nuestro cuerpo tiene 2 ojos, 2 manos, 2 pies, un hígado, pero yo no soy cerebro, yo no soy hígado, yo no soy riñón. Yo soy un ser humano integral. Y hay una interrelación, no solamente entre la mente y el cuerpo, sino, es más, cuando Pablo quiso ilustrar cómo debe funcionar la iglesia y a qué se parece la unidad de la iglesia, dijo, ustedes son un cuerpo. Y no todos son oídos, ni todos son manos, ni todos son cabeza, ni todos son boca. No. Todos forman parte de ti. Y ninguno puede decir al otro, no te necesito. Y dice, es más, si una parte del cuerpo sufre, ¿qué sucede con el cuerpo? No sufre. O cuando usted se machuca un dedo, usted dice, bueno, dedo, ahí resuelve. Es más, yo me voy a trabajar, dejo el dedo en la nevera para que se enfríe en lo que yo regreso. ¿Oh? Hasta los pellejitos de la... Sí. Ahora, hay dos lecciones que quiero dejar en esta noche. La primera es que Dios estableció leyes eternas. Todo funciona por leyes establecidas. Y en el mundo natural, esas leyes no se pueden acomodar al antojo de cada persona. No hay ley natural que yo viole que no tenga consecuencias a corto, mediano o largo plazo. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender que nuestra objetivo es caminar en dirección a la luz, o es más bien dejar ser guiados por la luz, porque el problema del ser humano es que amamos más las tinieblas que la luz. Si usted padece de reflujo, usted sabe
que después de las 6 de la tarde no se ponga a cenar. Usted sabe que debe evitar los irritantes. Usted sabe que la pizza a las 8 de la noche no es lo mejor. Digo a ninguna hora, pero si usted padece reflujo a esa hora, menos. ¿Okay? Pero hay una pastilla que se llama Tums. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer la disciplina o masticarse 3 Tums antes, cuando empieza eso a subir? Yo mastico 3 Tums. Ese era el problema del paralítico. Es que yo quiero llegar al agua. Pues si yo llego al agua, se resolvió. ¿No? El Señor te dice, ¿quieres ser sano? Sigue mis instrucciones. Eso fue lo que hizo con el paralítico. Le dio 3 instrucciones. Levántate, toma tu camilla y vete. ¿Y qué sucedió? Se levantó, tomó su camilla y caminó. Se pudo ir a su casa. Y la segunda cosa que debe de quedar clara hoy es que todo este proceso de metabolismo que ocurre en nuestro cuerpo, el único paso en el proceso digestivo que obedece a leyes morales es la ingestión. Porque la digestión ya no está en tus manos. Mi abuelo tenía un apego bien especial a mi hermano mayor. Y era su dedo chiquito de mi abuelo. Y mi hermano podía ser bien malcriado con él. Y él se reía de su... Entonces, mi hermano llega con una manzana y se la enseña a mi abuelo. Y mi abuelo pensó que le estaba ofreciendo manzana. Así que mi abuelo agarra la manzana y le da una mordida. Y se la regresa. Y mi hermano le dio un tantrum ahí porque le mordió la manzana. Y se trepó en la falda de mi abuelo y le metía el dedo en la boca para sacarle la manzana porque él quería, ¿qué cosa? Que era posible. ¿No? Mi abuelo hasta se puso colorado de que se estaba ahogando con la manzana y se estaba ahogando de la risa que le dio las ocurrencias del nieto. ¿Por qué les hago esta historia? Porque el único paso en el proceso de metabolismo que obedece a leyes morales es la ingestión. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad lo que escogemos para ingerir. Porque una vez que empieza el proceso de masticación o el proceso de ingestión si es líquido, ¿ya? Tú no lo puedes detener. Tú no puedes decir, no, eso no era lo que yo debía comer, espérate, deja. No. Ya, una vez que empezó el proceso de masticación o de ingestión. Y cuando tratan de revertirlo, dañan más el sistema todavía. Por lo tanto, ustedes, yo, somos real sacerdocio. Amén. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el desafío de cada día es que todos nosotros, todos los seres humanos que estamos vivos el día de hoy, amamos más las tinieblas que la luz. Y por eso es
que nosotros necesitamos reconocer e identificar esas dos leyes gobernantes. Más bien esa ley gobernante en el ámbito de las leyes naturales. A través de dos cosas que están en nuestras manos: confianza en Dios y temperancia. Porque el miércoles vamos a ver otra lección en esa historia del paralítico con Jesús. La pregunta de Jesús sigue siendo válida hoy. ¿Quieres ser sano? Porque Él sí quiere. Esa es la buena noticia, que Él sí quiere que tú y yo seamos sanos. La pregunta es, ¿tú quieres ser sano? Quiera Dios que lo reine. Nuestra respuesta sigue siendo sí. Vamos a estar en pie. Hoy te invito a dejar de mirar al estanque. Dejar de pensar en que hay alguien descubrió algo que cura todo. No, eso no existe. Dios hace milagros, ¿o sí? Lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Pero hoy nuestra invitación, nuestro llamado es a que es mejor trabajar en la prevención de la enfermedad que ser especialistas en tratarla cuando ya la tenemos. Y que podamos recordar que la ingestión es una decisión moral. Poderoso Dios y Padre, gracias porque cuando el mundo estaba en oscuridad, en caos y vacío, tú dijiste, haya luz, y fue la luz. Amén. Cuando el mundo llegó al punto donde había perdido la esperanza, tu palabra dice que llegado el cumplimiento del tiempo, tú enviaste a tu Hijo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que ha venido a esta tierra. Amén. Reconocemos que para nosotros es más fácil amar las tinieblas que la luz. Pero hoy, por la fe, aceptamos ese privilegio de ser llamados real sacerdocio, linaje escogido, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que nos permita ser reflectores de tu luz que ayuden a otros a salir de las tinieblas y a caminar en tu luz admirable. Amén. Poderoso Dios, permite que nuestras decisiones morales puedan ser dirigidas por tu Santo Espíritu, incluyendo aquellas que tienen que ver con lo que ingerimos, para que al ver el resultado de andar en tu luz, que será bienestar y salud, otros se sientan invitados a conocerte a ti, el único Dios verdadero. Amén. Muchos de nosotros ya estamos batallando con condiciones y con procesos de enfermedad. Confiamos en tu misericordia. Amén. Nos refugiamos en tu poder para restaurar todas las cosas. Amén. Y pedimos, oh Dios, que produzcas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Amén. Acompáñanos al volver a nuestra casa, oh Dios. Y permítenos usar este conocimiento
para enriquecer nuestras vidas, no para evaluar las decisiones de otras personas. Por el contrario, ayúdanos a mostrar simpatía y compasión para aquellos que han preferido caminar en las tinieblas, porque también nosotros allí hemos caminado y a veces seguimos caminando. Y solo tu amor y tu gracia tiene el poder para transformar nuestras vidas. Danos tu bendición. En Amén. el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Nos vemos el miércoles con el favor de Dios.